Me despidieron un lunes por la mañana, sin aviso, sin explicación real, con una carta en la mano y un guardia de seguridad esperando para escoltarme hasta la salida. 8 años. 8 años trabajando para esa empresa, llegando primero que nadie, quedándome hasta tarde cuando era necesario, sacrificando fines de semana, cumpleaños, tiempo con mi familia. 8 años construyendo algo que no era mío y que en un lunes de febrero decidieron que tampoco me necesitaba a mí. El motivo oficial fue reestructuración de la empresa. Eso fue lo que dijo la carta. 4 palabras frías que no explicaban nada y al mismo tiempo lo explicaban todo. Porque yo sabía, y todos en esa oficina sabían, que la reestructuración tenía nombre y apellido. Se llamaba Gerardo, el nuevo director de operaciones que había llegado 6 meses antes con sus propias ideas, su propio equipo y la determinación de reemplazar a todo aquel que pudiera hacerle sombra o que no le fuera incondicionalmente leal. Yo había cometido el error de no callarme cuando debía haberme callado. 3 semanas antes del despido, en una reunión de directivos a la que fui invitado por error, según entendí después, señalé un problema grave en la estrategia que Gerardo estaba implementando. No lo hice para atacarlo, lo hice porque era mi trabajo, porque había números que no cuadraban y consecuencias que nadie más parecía querer ver. Lo dije con datos, con proyecciones, con respeto. Y Gerardo me escuchó con una sonrisa que en ese momento interpreté como apertura, pero que ahora entiendo que era otra cosa completamente distinta. Era el tipo de sonrisa que alguien te dedica cuando ya tomó una decisión sobre ti y solo está esperando el momento correcto para ejecutarla. 3 semanas después estaba en la calle con una caja de cartón, con mis cosas personales y la sensación de que el suelo se había abierto debajo de mis pies. Tenía 41 años, una hipoteca, 2 hijos en el colegio y un currículum que había construido durante 2 décadas en un solo sector. Mi esposa intentó consolarme esa noche. Me dijo que iba a encontrar algo mejor, que todo pasaba por algo, que esta era una oportunidad disfrazada de crisis. Yo asentía y sonreía porque no quería preocuparla más de lo necesario, pero por dentro sentía algo que no era tristeza ni miedo, era rabia. Una rabia limpia, fría, que no pedía consuelo, que pedía otra cosa. Durante las primeras 2 semanas hice lo que se supone que hay que hacer. Actualicé el currículum, contacté headhunters, mandé solicitudes, asistí a entrevistas. Y en cada entrevista, cuando me preguntaban por qué había dejado mi trabajo anterior, yo daba la versión diplomática. Reestructuración, decisión corporativa, nada personal. Pero en el fondo, mientras daba esa respuesta pulida y profesional, una parte de mí estaba procesando algo completamente diferente. Estaba recordando cada reunión, cada correo, cada conversación de los últimos 6 meses. Y mientras más lo procesaba, más claramente veía el patrón. Gerardo no había llegado a mejorar la empresa. Había llegado a tomar el control de ella. Y yo no era el único que había pagado el precio de no entender eso a tiempo. Fue durante la 3ª semana, mientras revisaba documentos viejos que había guardado en mi computadora personal por costumbre, que encontré algo que en su momento me había parecido irrelevante, pero que ahora, visto con otros ojos, tenía un peso completamente diferente. Era una cadena de correos internos de casi 1 año atrás, cuando Gerardo aún no había llegado, y las cosas en la empresa funcionaban de manera diferente. Correos entre el dueño de la empresa y su contador de confianza. Correos que hablaban de números que no coincidían con los reportes oficiales. Correos que, si alguien con el conocimiento correcto los analizaba, contaban una historia muy diferente a la que la empresa presentaba públicamente. Me senté frente a la pantalla durante 1 hora larga, leyendo y releyendo. Y cuando terminé de leer, entendí 2 cosas con una claridad que no había tenido en semanas. La primera, ¿por qué realmente me habían despedido? La segunda, ¿qué iba a hacer al respecto? No actué de inmediato. Eso fue lo más inteligente que hice en todo este proceso. Guardé los correos en 3 lugares diferentes, los imprimí, los organicé por fecha y por tema, y luego me senté a pensar con la calma que la situación requería. Porque lo que tenía en las manos no era una queja de empleado despedido con rencor. Era documentación que potencialmente mostraba irregularidades financieras serias en una empresa que cotizaba con varios clientes institucionales y que tenía contratos con entidades del sector público. Eso no era un arma para usar a la ligera. Eso era algo que, mal usado, podía destruirme a mí antes de tocar a nadie más.
Llamé a un abogado laboralista que me había recomendado un amigo. Me reuní con él y le mostré todo sin omitir nada. Lo escuché analizar cada documento con una atención que me tranquilizó. Cuando terminó, levantó la vista y me dijo algo que no olvidaré. Me dijo que yo tenía dos caminos. El primero era usar esa información como palanca en una demanda por despido injustificado, lo que probablemente resultaría en una compensación económica y en mucho silencio de todas las partes. El segundo era llevar la información a las autoridades regulatorias correspondientes y dejar que el proceso siguiera su curso natural, sin garantías de nada para mí personalmente, pero con consecuencias potencialmente mucho más serias para la empresa y sus directivos. Le pregunté cuánto tiempo tenía para decidir. Me dijo que no mucho, porque si esa información existía, probablemente no era la única copia, y otros podían llegar a las mismas conclusiones por otros caminos. Elegí el segundo camino, no por heroísmo, no por un sentido de justicia abstracta. Lo elegí porque 8 años de mi vida merecían algo más que un cheque de compensación y un acuerdo de confidencialidad que me obligara a guardar silencio para siempre. Lo elegí porque Gerardo no había llegado solo, porque había personas en esa empresa que sabían exactamente lo que estaba pasando y habían decidido que yo era prescindible antes de que yo pudiera convertirme en un problema. Y lo elegí porque cuando tienes 41 años y te quitan en un lunes lo que construiste en 8, algo en ti decide que el silencio ya no es una opción. La denuncia ante el organismo regulador del sector fue presentada 6 semanas después de mi despido, con toda la documentación organizada, verificada y respaldada legalmente. Mi abogado fue claro en que el proceso podía tardar meses o incluso más de un año, que no había garantías de nada y que debía prepararme para la posibilidad de que nada visible ocurriera. Me preparé para eso. Encontré trabajo en otra empresa 2 meses después del despido, en un cargo similar, pero en un ambiente completamente diferente. Seguí adelante con mi vida. Seguí pagando la hipoteca. Seguí llevando a mis hijos al colegio. Y esperé. 11 meses después de presentada la denuncia, recibí una llamada de mi abogado. La investigación había concluido. Los hallazgos habían sido suficientemente serios como para derivar el caso a la fiscalía. Gerardo y el director financiero de la empresa habían sido notificados formalmente. El dueño de la empresa había iniciado negociaciones para evitar un proceso judicial público. Y la empresa, esa empresa en la que yo había pasado 8 años de mi vida y de la que me habían sacado en un lunes con una caja de cartón, estaba en el centro de un escándalo que sus propios directivos habían tardado demasiado en anticipar. No voy a decir que me alegré del daño ajeno, no es eso lo que sentí. Lo que sentí fue algo más parecido a la paz. La paz de haber tomado la decisión correcta cuando habría sido mucho más fácil tomar el dinero y callarme. La paz de saber que los 8 años que di no terminaron con un guardia escoltándome hasta la puerta. Terminaron con la verdad saliendo a la luz por los medios correctos. Si te despidieron injustamente, si tienes información que otros prefieren que no tengas, mi consejo es simple. Documenta todo. Busca asesoría legal antes de hacer cualquier movimiento y no actúes desde la rabia. Actúa desde la estrategia. La rabia se agota. La estrategia, cuando está bien construida, no. Esto fue Anónimo Confiesa. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías tomado el dinero y el silencio o habrías elegido el otro camino? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos mañana con una nueva historia.